¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles una vez más y bueno, pues vamos a continuar con el Sermón del Monte. Ahora pues vamos a abordar este capítulo número 7. La verdad es que, pues bueno, es un amplio y quiero anticiparme a lo que viene. Realmente es un tema amplio porque se van a tocar varios aspectos acerca de la ética o del trato con las demás personas. Entonces, esta primera sesión quisiera pues utilizarla como a manera de introducción para que podamos compenetrarnos un poquito más en este tema de los valores, de la ética. Y bueno, pues en primer lugar, bueno, quisiera quizás compartir un poquito mis experiencias. A lo mejor, bueno, ya me tocó mi infancia en los años 70 y con esto quisiera yo no compartir mis añoranzas, pero sí ver cómo han ido cambiando las generaciones. Seguramente algunos de ustedes compartirán conmigo algunos de estos aspectos, otros ya les ha tocado a lo mejor unos años, ya sea antes o más avanzado, y quizás no notaron algunas situaciones como las que yo noté a lo largo del cambio de los años, del pasar de los años. Y algunos quizás pues dirán, híjoles, esto pues quién sabe, a ver en qué libro de historia lo puedo encontrar. Pero bueno, quisiera compartirles solamente brevemente cómo era mi experiencia hace pues ya que podemos llamarle pues más de 40 años, cuando yo era niño. Y la verdad, bueno, tuve la oportunidad de vivir en la provincia, en el estado de Veracruz. Y pues bueno, la vida era muy diferente, no solo porque no era no era citadino, sino que pues porque las costumbres también eran diferentes. La verdad es que los estándares de ética, de conducta, eran muy marcados. La forma en que uno debía de conducirse para con sus maestros, el respeto a los padres, el respeto a los mayores, e inclusive no era permitido el hablar mientras alguien más estaba hablando, sobre todo adultos. No tenía uno permitido interrumpir con algo, tenía uno que esperarse, tenía uno que esperar a que hubiera la oportunidad de pedir permiso para algo, y eso es algo que pues la verdad va uno notando que ya no se hace. Yo recuerdo también, ya cuando crecí un poquito más, me di cuenta de algunas cosas. Observé que por ejemplo en Estados Unidos, cuando iba a entrar un presidente, había un pastor muy famoso que en aquel entonces estaba muy cercano al gobierno, era Billy Graham. Y este pastor, algo característico que había era que oraba por el presidente entrante, el presidente que iba a tomar posesión, digámoslo de esa manera. Este pastor compartía alguna palabra y después oraba. Era impresionante ver cómo un mandatario de una nación tan fuerte estaba hincado delante de Dios y un pastor orando por él. Realmente era algo que yo notaba, y eso me daba un mensaje, ¿no? Me recordaba que había alguien que aún los presidentes más grandes de este mundo se tenían que someter a Dios, y eso era algo que yo observaba. También, bueno, ya también en secundaria observaba yo que por ejemplo, había una clase que a mí me daban que se llamaba civismo. En esa clase me gustaba mucho. Era una clase donde nos enseñaban precisamente acerca de ética, nos hablaban sobre reglamentos, sobre normatividad, y eso significaba que había cosas que eran leyes, pero también había algo que eran las normas que eran establecidas por la misma sociedad. Es decir, que no tenía que haber una ley que dijera compórtate de esta manera, sino que era algo que ya todo mundo sabía y estaba de acuerdo en que nos comportáramos de esa manera. Y estas normas tenían que ver con nuestro trato en la escuela, cómo debía de ser nuestro trato hacia el sexo opuesto, cómo debía de ser nuestro trato hacia los padres, cómo debíamos de también tratar cuando íbamos a lo mejor caminando en la calle. Aún eso tenía uno que ser caballeroso y ir del lado de la banqueta, el varón pues a la orilla, la mujer iba siempre como protegida del lado no de la calle sino del otro lado, y cosas así.
Y eso pues bueno fue algo que yo notaba mucho. Luego, pues, por si fuera poco, tuve la oportunidad de estar en los Boy Scouts y ahí nos enseñaban también esos principios, esos valores de lealtad, de respeto, precisamente a la autoridad, a los padres, al gobierno. Todo eso fui teniendo la oportunidad de vivir, el ser fieles, el ser comprometidos con nuestra familia, casarte para toda la vida, el ser responsable en nuestro hogar, ayudar, ser amables, generosos, pedir perdón, perdonar, amar. Todo eso es algo que para mí era algo de todos los días. Todos los días Dios me dio la oportunidad de alimentarme de eso. Y cuando ya conocí del Señor, pues entonces me di cuenta de dónde venía todo, de dónde venía ese respeto a Dios, esas normas de conducta, pues de la palabra de Dios. Sin embargo, pues empezó todo a cambiar. Y la verdad es que ya cada vez va uno viendo menos la palabra de Dios en las normas y en las leyes del ser humano. Entonces es algo que he notado, lo he notado también en los superhéroes, en las diversiones, en las caricaturas. Uno veía, bueno, los superhéroes que uno tenía eran pues un Superman que pues volaba, pero no solamente para destruir un asteroide o a otros malos que venían volando, sino que volaba porque le ayudaba a una viejita a bajar su gatito que estaba pues hasta arriba, ya no se podía bajar. Cosas así que tal vez a muchos les pueda dar risa, pero que realmente llena nuestro corazón el saber que como seres humanos quisiera que supieran que tuvimos una época así, una época en la que realmente nuestra vida estaba más normada por los principios del Señor. Ahora pues ve uno los videojuegos y igual que antes había deportes, ahora obviamente la tecnología pues se ve todo mucho mejor, pero algo que sí he notado es que hay más violencia. He notado que ya incluso a algunos jovencitos les llama mucho la atención esa cuestión de violencia en los videojuegos. Y bueno, cuando yo veo eso y cuando veo las noticias, cuando veo todos los asesinatos, cuando veo el poco respeto que se tiene a la vida humana y que vemos si estamos discutiendo si se logra aprobar o no la eutanasia, el aborto, son temas que antes ni siquiera se tocaban y ahora realmente pues se está buscando pues legalizar todo eso. Entonces no puedo más que pensar en ese pasaje de Génesis capítulo 6 versículo 11 y que dice: y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dos palabras que me impactan mucho cuando leí este versículo recientemente fue en primer lugar la corrupción y en segundo lugar la palabra violencia. Corrupción y violencia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucedió? ¿Cómo pasamos de buscar a lo mejor el bienestar de los demás a convertirnos en una sociedad tan pues tan corrompida en muchos sentidos y tan violenta? Entonces la verdad es que han pasado miles de años y la vida y las personas nos estamos comportando de esa manera. Pero bueno, la realidad es que esto ha cambiado porque hemos caído en una filosofía del relativismo. Considero yo, esta filosofía se ha impregnado en nosotros de muchas maneras. Nos dice esta filosofía, si te sientes bien, pues hazlo. Tú a lo tuyo, yo a lo mío. Tú eliges tu verdad, yo elijo mi verdad. Si tú te sientes a gusto con eso, pues hazlo. Si te sientes contento, pues practícalo. Yo no, pero te respeto y no te voy a decir nada. ¿Quién soy yo para juzgarte? ¿Y quién eres tú para juzgarme? Entonces, la verdad es que ya mucho de esta filosofía ya pues ha entrado a nuestros corazones, a nuestras mentes, y muchos ya estamos inmersos en esta situación. La verdad es que también, bueno, pues hemos perdido nuestra capacidad de buscar en Dios la dirección. Hay un pasaje que también me llama mucho la atención que quisiera compartirles, es Isaías 5:20, dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz,
que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es decir, pues sí, cada quien le quiere llamar como quiere a las cosas, pero dice ahí el Señor, dice, ay de ellos, ay de aquellos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Entonces, esto es algo que estamos viviendo y que claro que podemos y tenemos la oportunidad de retomar el estilo de vida que Dios quiere que tengamos como sociedad, como familia, como matrimonio, pero esto solamente se va a lograr retornando a la palabra de Dios, retomar los principios bíblicos, porque ahí es donde están los verdaderos valores, ahí es donde nosotros está nuestro estándar de conducta, es donde se nos indica, donde Dios nos indica cómo debemos de comportarnos los cristianos en cuestiones de santidad, de moral, en el trato con las demás personas. La palabra de Dios entonces es el fundamento de toda sociedad, de toda relación humana. Y entonces, si nosotros volvemos y escudriñamos la palabra de Dios, si nos alimentamos de Dios, de lo que Él nos quiere decir, seguramente va a haber un cambio en nuestros corazones, seguramente va a haber un cambio en nuestro matrimonio, seguramente va a haber un cambio en nuestra familia, con nuestros hijos. Pero necesitamos nosotros pues apegarnos a la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, ahí en Éxodo capítulo 20, nos habla de los 10 mandamientos. Jesús después lo resume en dos, que resume que es amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Es como Jesús resume estos 10 mandamientos, y entonces a lo largo de este capítulo 7 vamos a ver 7 aspectos que tienen que ver con nuestra relación con otras personas, con nuestro prójimo. Quiero animarte a que no pierdas de vista cada una de estas sesiones que vamos a tener, porque seguramente Dios nos va a hablar de una manera muy hermosa, porque Él quiere que nosotros mejoremos en nuestras relaciones. Él quiere que nos convirtamos en mejores personas, en personas que sean de bendición a su sociedad, que sean precisamente, como veíamos anteriormente, la sal y la luz de este mundo. Entonces, pues el Sermón del Monte va a terminar con este sumario y pues con esta gama de valores que como seguidores de Cristo tenemos que empezar a vivir. Y bueno, pues nos vemos entonces en la próxima sesión. No se la pierda, y que Dios le bendiga.